Señor, pueden buscar en su Biblia el libro de Ezequiel, capítulo 37. La palabra de Dios se lee en el nombre de Jesús. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Padre, gracias por tu hermosa, maravillosa palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Le vamos a poner un tema. Poner vida espiritual en un hombre natural, eso es maravilloso. La Biblia dice que a Ezequiel lo llevaron, pero lo llevaron a un cementerio. Nosotros oímos muchos testimonios de personas que la llevan al infierno. Dudo de su salvación porque Dios no quiere que sus hijos visiten ese lugar. El lugar que Dios ha diseñado es el cielo. Y me llevó en el espíritu de Jehová. Y lo llevó a un cementerio, a un valle de huesos secos. O sea, ya esos huesos estaban dispersos. Pero está hablando de Israel. Saben que Israel como nación fue restaurada y va a ser restaurada espiritualmente también. Pero como nación, en mayo, 4 de mayo de 1948, las Naciones Unidas conocieron a Israel como nación independiente. E Israel espiritualmente, según el Nuevo Testamento, tiene problema ahora. Pero como nación fue restaurada. Y ese valle de huesos secos, dice el Señor que es la casa de Israel. Pero ese valle de huesos secos también hace alusión a lo que es la resurrección de los muertos. Y dice la Biblia que el Señor le dijo a Ezequiel: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Cualquiera le diría: bueno, ¿cómo van a vivir? ¿Cómo van a volver a la vida si están secos? Pero aquí hablamos de lo que es la palabra de Dios, el poder que tienen las palabras de Dios. Y él dijo: Señor Jehová, tú lo sabes. Tú lo sabes. Yo no lo sé. O sea, cuando nosotros no sabemos algo, tenemos que ser sinceros con el Señor, decirle al Señor: yo no lo sé. Porque hay gente que tú le hablas de ingeniería y son unos toros, le hablas de medicina y ahí es que son grandes. Y en todas las áreas son leones. Y dice la Biblia, me dijo: profetiza. O sea, le está diciendo: di la misma palabra que yo te voy a dar sobre estos huesos. Y dile: huesos secos, oí palabra de Jehová. Y la primera palabra de Jehová así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿Cuántos sabían? A veces nosotros luchamos por nuestros hijos, por nuestros familiares,
para que se conviertan a Dios. Pero la lucha es en vano, la oración es lo efectivo. Porque el único que puede dar vida espiritual es Dios. Y mientras Dios no le da vida espiritual, están muertos. No van a responderle a lo de Dios. No le va a gustar lo de Dios. No le gusta nada que tenga que ver con Dios. Porque están muertos. No tienen vida espiritual. Y pondré tendones sobre vosotros. Y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu. Y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Palabra de Dios. Entonces dice Ezequiel, profeticé como me fue mandado. O sea, tal como Dios mandó, así profeticé, dice Ezequiel. Y mientras él profetizaba, o sea, mientras él daba la palabra de Dios, porque la única esperanza que tenían esos huesos de volver a la vida era si oían la palabra de Dios. Y la única esperanza que tienen esos huesos, esas personas que están muertas en delitos y pecados, es oír palabra de Dios. ¿Qué usted le va a dar a una persona que usted se encuentre? Dele las palabras del Evangelio. Pero el pastor tiene que tener testimonio. Sí, feísimo. Bueno, a mí me decían, bueno, aquí trae uno que trabajaba conmigo, ya trabaja solo. Ahí me decían el pez jabón. En mi época, o sea, ¿quién me agarraba? ¿Quién podía agarrarme en mi época? Pero ¿a quién salva un testimonio mío? ¿A quién? A nadie. Ahora, ¿qué testimonio debo darle? El testimonio de Jesucristo, ese sí salva. Déjenme dar un dato para que vean lo que es la salvación. Para que sepan que ese mundo entero está condenado. ¿Sabe por qué nosotros, el Señor nos ha llevado a los pies de la cruz? Para que observemos a Jesucristo. Y miremos el juicio. El juicio cayendo sobre él. Porque no podía salvarte por un decreto. Un ángel no podía venir a salvarte. Tenía que ser el mismo Dios. Y digo el mismo Dios, porque la Biblia dice que Jesucristo es el creador del cielo y de la tierra, el que diseñó el cielo, el que diseñó la tierra, el gran arquitecto. Jesucristo es el gran arquitecto, fue el que tachonó el cielo de estrellas. Fue el que a la tierra, para embellecerla, la llenó de flores y árboles. Pero quiere que hablemos de la cruz y que llevemos a la persona a los pies de la cruz para que vean el juicio de Dios caer sobre quién, sobre él, para poderte salvar. Porque Dios había dicho, entiendan esto, que Dios había dicho que el mundo entero había pecado y que todo el mundo estaba destituido de la gloria de Dios y que el mundo entero estaba condenado. Y para él salvar a su pueblo tuvo que vestirse de un hombre humano y venir y morir por ti y por mí. Por eso la Biblia dice
En Isaías 53, el castigo de nuestra paz cayó sobre él. ¿Cómo no le voy a amar? ¿Cómo no le voy a amar? ¿Cómo no me voy a entregar a él si él se entregó primero por mí? ¿Cómo no le voy a amar a él si él me amó primero? Y aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y aquí miré tendones sobre ellos. La carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Ustedes sabían que cuando Dios creó al hombre, lo creó y tuvo que soplar en su nariz aliento de vida. ¿Usted sabe por qué usted es inmortal? ¿Usted sabe por qué usted no va, su alma no muere? Porque Dios ha decidido soplar de su espíritu. Usted pasa la eternidad en el cielo, su alma, que es usted, su alma en usted, es la parte que siente, piensa, sueña, o las pasa en el otro lugar, en el infierno. Y dice la Biblia, pero no había en ellos espíritu. Estaban allí, tenían cuerpo, tenían piel, tenían todo, pero no tenían vida. No tenían espíritu. Y me dijo, profetiza el espíritu. Y profetiza, hijo de hombre, di al espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Nosotros también estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Él nos dio vida juntamente con Él. O sea, primeramente tuvo que resucitar. La primera resurrección se dio ahí nuestra. Estábamos muertos para Dios. Ahora le respondemos a Dios. Ahora cuando Dios habla es nuestro deleite. ¿Por qué amamos tanto el Evangelio? Es más, estas religiones, si entendieran que es en el Evangelio que Jesucristo está presente, y es en el Evangelio que disfrutamos de Él y de su presencia, de su cariño, de su sonrisa, de su amor, de su gracia, no predicaran otra cosa que no sea el Evangelio. Y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos. Y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército en gran extremo. Me dijo, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Vida espiritual. Por eso dice aquí, paraos en los caminos y preguntad. O sea, tienen que pararse y preguntar, ¿cuál es el buen camino? ¿Cuál sea el buen camino? ¿Cuál es el buen camino? Es Jesucristo que dice, yo soy el camino. Es el Evangelio, el buen camino. Anden por él y hallarán descanso para vuestras almas. Descanso. El descanso no viene del dinero ni de la riqueza. El descanso no viene de nada que no sea de Dios. Tengo mi mente cansada, tengo mi mente turbada. Estoy como entrando en depresión, estoy como poniéndome loco. Claro, pregunta, ¿cuál es el buen camino? Y te vamos a decir cuál es el buen camino.
El buen camino es el camino del Evangelio. La Biblia dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo de Cristo es fácil. No es fácil. ¿Qué es un yugo? No a los bueyes que le ponen yugo. A dos bueyes, y dos bueyes andan ahí arando, dirección recta. Qué difícil tiene andar con Cristo. Qué difícil tiene caminar con Cristo. Qué de difícil tiene de verse a Cristo en todo. Miren, señores, las palabras de Dios son tan poderosas. Las palabras de Dios son tan vivas que la Biblia dice, ha sido de la palabra de vida. ¿Y qué es lo que está diciendo? Ha sido. Levanten. Ustedes no conocen a Pedro y a Juan cuando el cojo ha sido a Pedro y a Juan. Se le levantó las manos. Y aquí dice, ha sido de las palabras de vida. Está diciendo, levanten el Evangelio como una antorcha. Levanten las palabras de Dios. ¿Sabían que en la palabra de Dios andan buscando la cura del cáncer? Pero nosotros tenemos pruebas irrefutables de que las palabras de Dios sanan el cáncer. Pero no solamente curan el cáncer. Las palabras de Dios te dan perfección eterna. No hay nada tan maravilloso, tan glorioso como la palabra de Dios. Hemos sido renacidos por la palabra. Si usted ha nacido de nuevo es por la palabra. Por las palabras del Evangelio, señores. Esta iglesia que no han nacido, estas religiones, perdón, que no han nacido de nuevo, que no conocen el nuevo nacimiento, que se la pasan disecando credo y manipulando dogma, que no conocen lo que es disfrutar de la presencia de Dios, porque no saben lo que es disfrutar de la predicación del Evangelio. ¿Cómo pueden encontrar la presencia de Dios si la presencia de Dios está donde está el Evangelio? Preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. El camino de la santidad. Anden por él, caminen por él, vivan en él, muévanse en él. El camino de la justicia, el camino de la verdad. Y entonces van a hallar descanso. ¿No tiene descanso? Miren, señores, Jesucristo está a punto de regresar. Y yo estoy a punto de irme con Él, porque no me queda mucho. Voy a cumplir 73 ahora en enero. Metan un número, a ver si queda mucho. Pero Él está a punto de regresar. A mí sí me conviene bien, porque si Él no viene a mí, yo sí voy a Él. Es igual, si Él decide darle de gracia 10 o 15 o 20 años más, o 30 o 50, pues yo voy a Él, no tengo problema. Entonces, ¿y sabe lo que dijeron? No andaremos. Cuando usted le predica el Evangelio a la persona y le dice, camine ese camino, anda por él, pues no hay descanso para tu alma. Hay personas que piensan que el descanso del alma está en la riqueza, está en el dinero, está en la salud, No, el descanso está en Cristo. ¿Cuántas personas saludables no se tiran de una tercera, cuarta planta y quinta? No andaremos.
¿Por qué no quieren andar? ¿Por qué? Asido de la palabra de Cristo. O sea, caminen, levanten con ella, levántenla a ella, donde quiera que estén, el evangelio. Levanten el evangelio. Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano. Oh, pero si usted está presentando otra cosa, si usted está dando el testimonio de usted, de lo que era usted, ¿a quién va a salvar? A nadie. Por eso la Biblia es un libro hermoso. ¿Quieren ver a Dios? Yo me deleito a veces cuando leo la Biblia y leo los evangelios y lo miro a Él paseándose ahí. Son palabras de Él. ¿Y Él está dónde? ¿Dónde está su palabra? Y Jesucristo es la imagen del Dios viviente. La imagen. ¿Quiere ver a Dios? Mira a Cristo. La imagen del Dios invisible. Él se hizo visible. El primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Saben que Jesucristo creó el cielo y la tierra? Todo lo que ha creado Él. ¿Sabían ustedes algo? Que Dios no necesita nada. Ni siquiera el cielo, porque Él está en toda parte. Él es espíritu. El cielo es para disfrutar junto con Cristo. Su pueblo junto con Él. Ángeles. Jefe de ángeles. Todo le honran. Todo lo que hay en el cielo lo creó Jesucristo. Y todo lo que hay en la tierra lo creó Jesucristo. Visible e invisible. Sea ángeles, arcángeles, serafines. Sean tronos, sean dominios, sean principados. Todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas. Él es el primero y el último. Lo que vemos, la creación, decimos, Él lo creó. Cuando miro el cielo tachonado de estrellas, digo, Él lo creó. Y el gran arquitecto, díganme un arquitecto, como Él no lo hay. Díganme de qué están agarrados los cielos. ¿Qué lo sostiene? ¿Dónde están las columnas? Lo sostiene su palabra. Tu vida. Él la sostiene. Él es el que te mantiene tu corazón latiendo. Él es el que le da aire a tus pulmones. Es Él. El todo y en todo. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza. Él es la cabeza de la iglesia. La cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y Él es el primogénito de entre los muertos. No se jueguen con esto. Van a morir. Tienen una sentencia de muerte. La única diferencia es que el que está en Cristo, a la hora de la muerte, Él está ahí. Él está ahí para ayudarte, consolarte, fortalecerte.
y decir como decían algunos antes de morir: estoy gozosamente dispuesto a morir. ¿Cómo gozosamente? Sí. Y oiga, la muerte que le iban a dar era quemarlo vivo. Pero gozosamente dispuesto. ¿Quién hace eso? ¿Quién da esa fuerza? ¿Quién da esa fortaleza? Jesucristo. La palabra de Dios, Señor, es lo mejor que ha podido llegar a nuestra vida. La palabra de Dios tiene una potencia y un poder. ¿Tú sabes lo que esta iglesia puede decir? Pues la palabra de Dios sana el cáncer. Porque tenemos uno, no. Tenemos dos, no. Tenemos tres, no. Tenemos más. Que Él lo hizo con su palabra. Pero en la palabra de Dios está también, en el Evangelio está el secreto de la eterna juventud. ¿Cómo de la eterna juventud? Sí. Sí. ¿O usted piensa que después que Cristo lo resucite o Él se lo lleve en el rapto, usted va a envejecer? No, se acabó la vejez. Se acabó estas viejos que andan comprando pomada para los pliegues. Ya, se terminó eso. No hay que comprar pomada. Pero como quiera se pliegan. Compran pomada y se pliegan como quieran. Entonces en el Evangelio está el secreto. Está el secreto de la eterna juventud. Ser joven siempre, eternamente joven. ¿A quién no le gustaría eso? ¿A quién no le gustaría ser eternamente joven? Y deben saber esto, que fueron rescatados, que fueron redimidos, que por ustedes se pagó un precio de sangre. Ustedes nunca han ido a la cruz. Traten de ir a la cruz. Vayan a la cruz y mírenlo a Él. ¿Y por qué? Y a veces se preguntan sin conocimiento bíblico: ¿y por qué tuvo que sufrir así? ¿Y por qué lo maltrataron tanto? Por ti. Porque tú estabas condenado junto al mundo y Él vino a rescatarte, a salvarte. Tu única posibilidad. No fuiste rescatado con cosas corruptibles, con oro. Te compraron con oro, con plata, no. Sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Ese fue el pago, la sangre. Señores, tanta lucha para nada. Luchar para nada. Bueno, algunos podrán decir: bueno, yo lucho por hacerme de una profesión. Sí, está bien. ¿Y luego? Bueno, pues tendré que hacer mis ahorros para cuando llegue la vejez. Ok, ¿y luego? Bueno, tendré que enfermarme y luego tendrá que morir. Dice el libro de Amós: ¿tú estás preparado para ir al encuentro de Dios? ¿Estás preparado? Pues prepárate, que va a morir. Prepárate, que va a morir. Y si va a morir, pues arregla tu vida con Dios. Es lo más saludable. Tú sabes lo que hace Dios con nosotros. Lo que hizo Dios con nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿De dónde venimos nosotros? Del mundo venimos nosotros. De ahí nos sacó a su pueblo.
De ahí rescató a su pueblo, que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es la condenación. ¿Quieren conocer la condenación? Que los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque ellos entendían que las obras de las tinieblas eran buenas. ¿Sabe por qué los hombres se condenan y se pierden? ¿O ustedes creen que Dios manda a un solo ser humano al infierno? No, Dios no manda a nadie al infierno. Es la persona voluntariamente que se va, porque ahí está el Salvador. Su nombre es Jesús. Y Él dice: mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvo. Usted no se salva si usted no quiere. Es usted que no quiere. Él no quiere que ustedes se pierdan. Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Mirarlo a Él. Mirarlo a Él en la cruz. Y cuando yo veo ese juicio que cae sobre Él, eso debe darle a uno dolor y tristeza y estremecerlo y decir: y hizo tanto por mí. Si hizo tanto por mí, pues si se entregó por mí, me voy a entregar a Él. Por eso la gente no entiende que uno dice: tienes que entregarle tu vida a Jesús. Y no se puede andar con acotejo ni arreglo. Ya, está bueno. El mundo está condenado. Hay que decirle la verdad, las cosas como son. Tu única puerta de escape no es ni siquiera la religión, es Jesucristo. Aquí nadie ha hecho nada. Aquí ninguna religión ha hecho nada. Dígame una religión que haya hecho algo. Aquí lo ha hecho todo Cristo en la cruz. Y ese es el mensaje que ustedes deben llevar. Ese es el mensaje que ustedes deben dar. Que Cristo en la cruz, el castigo nuestro, cayó sobre Él. O sea que la salvación no fue tan fácil para ustedes. Hubo que pagar un precio, pero ustedes no tuvieron que pagar nada. Él lo pagó y le entrega un recibo firmado y sellado con la sangre de Cristo, dándote libertad. Libertad de la religión. La religión es una atadura a veces. El Evangelio te liberta de la religión, de la religiosidad, de la aparatosidad de religiosa. De eso te liberta el Evangelio. Porque en el Evangelio Jesucristo está presente y se ofrece a los hombres como portador de la salvación. Por eso tanta alegría, ustedes sienten tanta alegría, tanto gozo. Ahorita yo observaba cantando y tanto gozo y tanta alegría. No se piensen, es el Evangelio. Ese gozo lo da el Evangelio. Ese gozo lo da la presencia de Dios. En la presencia de Dios es que hay plenitud de gozo. Hay delicia. Descanso para tu mente en Cristo. Descanso para tu alma en Cristo. ¿A quién no le gusta tener su mente descansada, sin problema? Cuando llega un problema le dice a Jesucristo: este no es mío, este yo no lo puedo resolver, es tuyo. Agarren a cualquier persona de ahí, no importa la cantidad de dinero que tenga y los millones que pueda moverlo. Le pueden decir a la franca: yo sé que tú no estás bien. Fuera de Cristo no hay manera de estar bien. Es que solo Cristo da descanso. Descanso para el alma. Y Él está aquí. Él está presente.
Porque Él está donde está el Evangelio. ¿Y qué es lo que estamos predicando? Es el Evangelio. Su presencia está aquí. ¿Por qué usted cree que hizo metástasis el cáncer y lo sanó con su palabra? Era igual que si no hubiese hecho metástasis, era igual para él. Es que la palabra de Dios tiene poder. Poder. No han descubierto todavía de que el remedio del cáncer, no lo han descubierto. Sin embargo, aquí en el Evangelio está. Está en el Evangelio. En el Evangelio está. Usted se imagina que nosotros hubiésemos enfrentado estas situaciones que se dieron con estas hermanas, con aparatosidades religiosas, y no lo hubiésemos enfrentado con el Evangelio, y no le hubiésemos dado el Evangelio, y no le hubiésemos llevado a Jesucristo, estuviesen enterradas hace tiempo. Pero la gloria y la honra es del Señor, que nos da la victoria por medio de Jesucristo. Jesucristo es nuestra victoria. Si tú quieres entregarle tu vida